5, gloria a Dios. Versículo 14, vamos a leer. Efesios 5:14, honrando al Padre, al Hijo, su Espíritu Santo, bendito Dios. Y dice la Biblia de esta manera, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Amén. Oramos, Padre eterno, en esta hora. Hemos leído tu palabra. Tu palabra tiene poder para restaurar, para confortar, para alimentar el alma, para dar fuerza al débil. Esta palabra tiene poder. Por lo tanto, declaramos que hará efecto en cada corazón. Bendito Dios, úsame para poder hablar esta palabra. Que no sea yo, sino tu Espíritu Santo, poniendo esa palabra en mi boca, para que este pueblo sea edificado por tu Santo Espíritu, Señor amado. Reprende todo demonio que quiera oponerse a esta palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, sana al enfermo, sana a ese enfermo, Dios amado, en cualquier lugar donde se encuentre, Dios mío. Venga sanando, venga quitando esa angustia que hay en ese corazón, Dios amado, en el nombre de Jesús. Padre eterno, te pedimos salvación, reconciliación por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, porque estás con tu pueblo siempre, cada día, cada momento, Señor amado. Llega hasta ese hogar, fluyendo con poder, fluyendo, cautivando esas mentes, Dios mío, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Debemos aprovechar los tiempos porque son malos, pueblo y amigos. Aleluya. Sabemos, hermano, que las profecías de Dios se cumplen todos los días y que la profecía no la puede tener nadie. Sigue su curso la profecía, sigue su camino. Cada día se cumple, se han cumplido siempre en cada generación. Es decir que desde Jesús hasta esta fecha han pasado aproximadamente 2000 años. Entonces Jesús estuvo en la tierra hace 2000 años, pero luego Él pagó un precio que no debía. El hermano tuvo que ser crucificado en una cruz para que el hombre tuviera oportunidad de ser salvos, ya que este mundo estaba destituido de la gloria de Dios. Por causa del pecado, el hombre había sido y es destituido de la gloria de Dios. Pero dice la palabra que puede ser justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso dice la palabra. Entonces, hermano, dice la Biblia que Él tuvo que pagar ese precio que no debía, para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de tener vida eterna. Por eso ahora, hermano, debemos aprovechar bien los tiempos, porque los días son malos. Hermanos, Jesucristo no quedó en la tumba. La tumba está vacía ahí en Israel. No hay nada. No hubo nada nunca. Es decir, Jesús, desde que lo pusieron en esa tumba, se fue, dice la Biblia, a las partes más bajas de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados. No estuvo allí, sino que estuvo predicando 3 días a los espíritus encarcelados en la parte más baja de la tierra, dice la palabra. Entonces, hermano, estuvo haciendo el evangelio siempre
y dice la Biblia que llevó cautiva la cautividad. Es decir que dice la Biblia que allá abajo estaba, hermano, el seno de Abraham. Y entonces allá en el seno de Abraham estaban los buenos y estaba el Seol, donde estaban los malos que habían muerto, hermanos, y ahí mismo están. Y entonces dice la Biblia que llevó, dice, cautiva la cautividad. Todo él vino y se llevó el seno de Abraham a otro lugar que ahora se llama el paraíso. Bendito Dios. Entonces en el paraíso, hermano, está la gloria de Dios. Jesucristo vive y Él quiere bendecir nuestras vidas, hermanos. Ahora nosotros seguimos anunciando que hay poder en Jesús, hay vida en Jesús, aprovechando bien los tiempos, porque los tiempos son malos. Aleluya. Al tercer día Él se levantó de entre los muertos, dice la Biblia. O sea, hermanos, que apareció de nuevo a la tierra y anunciar la palabra. Y dice que muchos fueron testigos de que Él apareció después que lo habían crucificado. Luego, después de todo esto, estuvo 40 días en la tierra, dice la Biblia. Y luego, hermanos, que se despide de sus apóstoles, la Biblia dice que Él asciende al cielo. Así como me habéis visto ascender, así descenderé, dijo Jesús a sus discípulos. No os turbéis, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí también, dice el Señor. Entonces dice la palabra que no os preocupéis, porque Él lo tiene todo controlado. Ahora, hermanos, sabemos que los tiempos son malos, porque la profecía se está cumpliendo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, le preguntaron: Señor, ¿qué señales habrán de tu venida? Y Jesús estaba ya, dice la Biblia, en el monte de los olivos, y dice que les anunciaba diciendo: habrán guerras, pestilencias, habrán disensiones, habrán falsos cristos, se levantará nación contra nación. Y dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces todo eso se está cumpliendo, hermanos. Y dice la palabra que de la higuera aprended cuando ya brotan sus hojas. Entonces, hermanos, Jesús habló de los tiempos finales. Ahora nosotros, hermanos, estamos viviendo en los tiempos finales. En cada generación después de Jesús, porque bíblicamente una generación dura 40 años, bíblicamente. Entonces a los 40 años es otra generación. Entonces han pasado muchas generaciones y en cada generación ha habido la profecía. Se ha cumplido la profecía en cada generación. Por ejemplo, en la generación antes de nosotros, nuestros abuelos, ellos vivieron tiempos proféticos. Hubieron guerras, siempre hubieron guerras, hubieron pestilencias, hubieron terremotos, hermanos. Hermanos, siempre ha habido, por ejemplo, hace 100 años, hace 200 años, o sea, para atrás, siempre ha habido guerra, pestilencia, siempre ha habido terremoto, cualquier cosa, hermano. Y hermanos, es la profecía que se está cumpliendo siempre. Ahora nosotros estamos en esta generación, nosotros que ya hemos entrado a otra generación, hermanos, ya estamos en 2 generaciones. Alabado sea el Señor. Cuando una persona tiene 60 años, ya entró a la mitad de la segunda generación de su vida. Bendito Dios. Porque dijimos que 40 años es una generación bíblicamente. Y luego si tiene 41, 42, está en la segunda generación. Bendito Dios. El hombre solo puede vivir 2 generaciones bíblicamente. Alabado sea el Señor.
Entonces, hermanos, nosotros hemos visto la generación cuando estábamos jóvenes que hubieron terremotos, guerras, hubieron pestilencias de diferente tipo, hermano, y ahora estamos, los que están como mi edad, que estamos en esta segunda generación, estamos viendo como la pandemia que nunca la habíamos visto, hermano, estamos viendo terremotos, hermano, hemos visto cosas, hermanos, que no la vimos en la primera generación de nuestra vida, pero hoy estamos viendo cosas que no las vimos. Entonces cada generación ha tenido la profecía bíblica, hermano. Por eso en nuestra generación, en nuestra vida, tenemos que aprovechar bien los tiempos, porque los días son malos. Cada día son malos los días. Alabado sea Jesús. Ahora Cristo te ama y te quiere bendecir. Hay gente que se muere joven, de 20 años, de 15 años, de 30 años, de 25 años. No lograron ni una generación. Pero bienaventurados nosotros que ya pasamos a la segunda generación de nuestra vida. Hermanos, estamos gozosos, alegres que tenemos vida. Bendito Dios, porque Dios nos ha cuidado, nos ha prolongado los días. Alabado sea el Señor. Gózate porque Dios te ha dado vida. Alabado sea el Señor. Cristo te ama. Este evangelio es poder. Mi hermano, unos se murieron en esta pandemia. Otros les dio la enfermedad, el virus, pero fueron al hospital, estuvieron en una UCI y hermanos no se murieron. Salieron de la UCI, unidad de cuidado intensivo. Entonces salieron y están vivos, gracias al Señor. Gloria a Dios que Dios les prolongó los días. Aleluya. Otros no estuvieron ni siquiera en una UCI y se murieron de una vez. O sea, de que hermanos, por eso hay que aprovechar bien los tiempos, porque los días son malos. Alabado sea Jesús. Él te ama, amigo, y te quiere salvar. Este evangelio es poder. El evangelio que predicamos tiene poder para sanar, para libertar, para ayudar, para consolar, para restaurar las vidas. Alabado sea el Señor. Por eso esta parte que hemos leído dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo estaba hablando a los efesios de que deberíamos de andar en la luz de Cristo, y que el cristiano se había descuidado y empezó a practicar de nuevo las costumbres del mundo. Entonces por eso él dice, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Bendito Dios. El pueblo de Dios, el amigo, no puede estar dormido espiritualmente. O sea, debemos despertar espiritualmente sabiendo dónde estamos parados. Estamos parados en el tiempo final de la historia, hermano. Alabado sea Jesús. Y entonces, hermano, ahí estamos, en el tiempo profético, que se cumple la profecía cada tiempo. Gloria al Señor. Imagínense, por ejemplo, nadie sabe cuándo vendrá Jesús. Nadie sabe, solo el Padre. Pero si viene hoy, mañana, o viene en un mes, o viene en un año o 2 años, o viene en 40 años, no sabemos, solo el Padre sabe, pero la profecía se está cumpliendo. Alabado sea el Señor. Por lo tanto, como no sabemos, dice la Biblia que estemos despiertos, aleluya, velando, adorando, sirviendo a nuestro Dios, creyendo en sus promesas, guardándonos para Dios, porque hermanos, estamos viviendo en los tiempos finales, aleluya. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene 80 años, 90 años, está viviendo en los tiempos finales de su vida. O sea, ya vivió 80, 90 años. ¿Qué más está viviendo? Los tiempos finales de su vida. Alabado sea Jesús. Por eso también nosotros en diferentes edades estamos viendo el tiempo final de la historia, porque la profecía se está cumpliendo aceleradamente. Aunque el hombre no quiera creer, la profecía se está cumpliendo, pueblo. Los científicos están descubriendo cosas
porque Dios le ha placido que el hombre conozca las cosas para la gloria de Jesucristo, bendito Dios. Es decir que la misma profecía habla y dice la Biblia, la ciencia se aumentará el saber. Ahora, hermanos, han descubierto tantas cosas los hombres, hermanos, que hermanos han descubierto que para esta tierra viene destrucción científicamente. Vienen asteroides, o sea, las estrellas caerán en la tierra. Eso es científicamente, pero ya está escrito en la palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo, hermano. Más de 2000 años antes de Cristo ya estaba profetizado de todo eso que los científicos están descubriendo. Entonces este evangelio es poderoso, bendito Dios. Por eso dice, despiértate tú que duermes. Nosotros, si estamos dormidos, necesitamos despertar espiritualmente. Es decir, darnos cuenta y ver hacia el cielo y leer la Biblia y escuchar su palabra y darnos cuenta que de verdad la profecía se está cumpliendo. Cristo viene, Jesucristo vendrá, tarde o temprano. Nos vamos de esta tierra, pueblo. Por eso hay que estar despiertos, adorando y creyendo en su palabra. Bendito Dios. El hombre que no quiere que se predique que Cristo viene, porque dice que estamos llamando juicio, pero nosotros no estamos llamando juicio. El juicio viene, aunque nosotros lo llamemos o no lo llamemos, viene juicio sobre la tierra. Bendito Dios. Por eso despiértate, porque los tiempos son malos. Aleluya. 120 años predicó Noé. 120 años predicó Noé. Bendito Dios. Y entonces no creyeron en la palabra, pero se cumplió la palabra. Vino el diluvio y los sorprendió a todos. Ahora nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos de estar predicando la palabra que Cristo viene? Poquito, hermanos. Apenas que nos hemos convertido y ya estamos predicando que Cristo viene. Ni 120 hemos predicado. Nadie puede predicar 120 años porque la vida del hombre es corta. Amén. Predicaron los pasados de nosotros, hace 100 años predicaron, hubieron evangelistas. Siempre han habido predicadores. Alabado sea el Señor. Toda la vida han habido evangelistas, predicadores. Aleluya, bendito Dios. Cuando Jesús asciende, quedan los discípulos encomendados a predicar la palabra. Y empezaron a predicar después que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice la Biblia que cuando vino el Espíritu Santo empezaron a predicar por todas partes, hermanos, con poder, con autoridad, la palabra del Señor. Y decía Pedro, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Bendito Dios a su nombre. Pedro había vivido a la par de Jesús 3 años y medio. Había estado 3 años y medio con Jesús. Y después fue embestido del poder de lo alto. Y después tuvo que predicar la palabra. Y decía, es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres, dice el libro de los Hechos, capítulo 4. Bendito Dios, Jesús te ama, amigo, y te quiere salvar. Él tiene poder para salvarte. Bendito Dios, no importa el vicio que estés practicando. Si tú te entregas a Jesucristo, Él rompe las cadenas. Bendito Dios, Él venció al diablo en la cruz del Calvario. Alabado sea Jesucristo, hermanos. Él tiene el poder. ¿Cuántos lo creen? Entonces por eso dice, despiértate tú que duermes. Los predicadores, mire cómo es. Los predicadores, los apóstoles, eran vencer o morir. Predicar la palabra o morir. Y así murieron todos los apóstoles. Murieron aserrados. A Pablo le cortaron la cabeza. A otros, dice la Biblia, lo crucificaron. A Pedro lo crucificaron cabeza abajo porque decía que no era digno. A otros
los amarraban y en un coliseo, un caballo le daban vuelta a que quedaba como trapo, como hilacha, deshecho. Así murieron los apóstoles, eran vencer o morir. O sea, hermanos, que los apóstoles sí vivieron el evangelio. En cambio, los hombres como los patriarcas, ellos fracasaron, tuvieron sus caídas, hermanos. Vemos como David, que tuvo su caída, Salomón tuvo su caída. Todos, hermanos, de alguna manera cayeron, pero los apóstoles, ellos, la Biblia habla que hasta morir ellos predicaron. Bendito Dios. Entonces Jesucristo, hermanos, también hasta morir. Alabado sea el Señor, en una cruz. Por eso despiértate tú que duermas, tú que no conoces el Evangelio. Debes conocer el Evangelio, porque el Evangelio es poderoso. Bendito Dios, nadie te puede predicar la Biblia si no es el Evangelio. Bendito mi Padre Celestial. El hombre predica cosas, pero a la final oculta la verdad. Usted tiene que darse cuenta de lo que dice la Biblia, amigo. Y dice la Biblia que los tiempos son malos. Alabado sea Jesús, Cristo viene. Este evangelio es la verdad de todo. Aleluya. El último apóstol que murió fue Juancito, un anciano. Dice que él murió de anciano, de muy anciano. Lo llevaron a la isla de Patmos, dice la Biblia. Allá donde estaban los presos, dice la palabra, pero estaban condenados hasta la muerte, pues. Y allá Dios le revela el Apocalipsis, y él escribe el Apocalipsis, bendito Dios. Y entonces, ¿qué hace Juan para que la palabra siga? Cuenta la historia. Hay un historiador que se llamó Josefo. Usted puede comprar un libro de Josefo para leer la historia, como decir que escribió Juan en pergaminos, en papiros, los enrollaba y los lanzaba al mar. Lanzaban al mar los papiros, los pergaminos, las escrituras. Tal vez ya existía el vidrio, metían en un vidrio, no sé, pero siempre anduvieron personas buscando tesoros. En esos tesoros hallaron el tesoro de la palabra de Dios. Aleluya. Como en estos tiempos hay noticias que siguen hallando manuscritos, dice, o cosas. El arca de Noé, por ejemplo, en el monte Ararat. Y hermanos, siempre han habido descubridores, o sea, gente que le gusta curiosear qué encuentra. Bendito Dios. Ahora, hermanos, esa es la historia. Alabado sea el Señor. Y así murió Juan de anciano. Allá murió, pero él vivía en el Espíritu. Gloria al Señor. Ahora nosotros, pueblo, tenemos que despertar y darle la gloria al que gloria se merece. Se llama Jesucristo, el Todopoderoso. A Él dale la gloria, a Él dale la alabanza, a Él dale la exaltación. Él te ama, amigo. Jesús te ama y te quiere salvar. Él tiene el poder para levantarte. Él tiene el poder para deshacer las obras del diablo. Cristo vive. Así que estamos alegres anunciando la palabra. Bendito Dios. Para Dios no hay nada imposible. Si tú buscas a Jesucristo, Él está 24 horas. Ya no sufras más, amigo. Él te sigue llamando. Gloria a Dios. Bienaventurado el que recibe la palabra, porque un día se puede convertir. Aleluya. Esta palabra no regresa vacía. Esta palabra tiene poder, porque es palabra de Dios. Así dice en el libro de Isaías, como la lluvia que no regresa vacía. Así es esta palabra. La lluvia cae y reverdece la hierba. Bendito Dios a su nombre. Este evangelio tiene la respuesta, hermanos, para cada vida. Mire cómo Dios habla. Despiértate tú que duermas. Efesios 5:14.
y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria al Señor. Levántate de los muertos. El hombre sin Cristo, dice la Biblia, está muerto. Espiritualmente está muerto. Camina, pero está muerto espiritualmente. No conoce a Dios. O sea, lo conoce, pero a su manera. Así como le han enseñado, así conoce a Dios. Pero él no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Pero Jesucristo quiere aparecerse en tu vida y hablarte y cambiarte y transformarte. Bendito Dios. Aleluya. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, bendito Dios. Así caminamos nosotros un día en la tiniebla, muertos estamos en delito y pecado. El que practica el pecado está muerto. Mire, hermano, Dios me dio a mí una palabra en este día que es al pueblo de Dios. Este es para el pueblo de Dios, que Dios nos ha dado poder. Tenemos poder de Dios, porque Jesús habló: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Bendito Dios. Pero dice también la Biblia que el pecado te quita el poder, nos quita el poder. El pecado nos quita el poder que Dios nos ha dado. Por eso el diablo estará interesado todos los días en meternos pecado, porque el pecado nos quita el poder, nos quita el pase para ir al cielo. Necesitamos vivir para Jesucristo hoy, mañana y todos los días. Bendito Dios, aleluya. Así dice: y te alumbrará Cristo, bendito Dios. Y dice Efesios 5:15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El pueblo de Dios es sabio. Debemos ser sabios, aleluya. ¿Sabios cómo? Escudriñando la palabra y darnos cuenta, hermano, que los tiempos son definitivos, finales, aleluya. Bendito Dios. El hombre necio, no, el hombre necio, él construye su vivienda donde él dice, pues. O sea, él funda su casa donde él dice, el hombre necio. Hay una parábola del hombre necio y el hombre sabio. Entonces el hombre necio, nadie lo saca de su necedad. ¿Usted conoce algún necio? Que el necio dice: aquí me voy a ir en este camino y aquí voy. Y dice el necio: no hay Dios. Salmo 14 dice: no hay Dios, dice el necio. Y dice el necio: en esta religión voy a morir, porque es necio. Y entonces el prudente, el sabio, él construye su casa sobre la roca. Bendito Dios. El necio no, el necio construyó su casa sobre la arena. Sobre la arena construyó su casa el necio. Entonces viene la tempestad y se llevó la casa espiritual, porque no estaba fundada sobre roca. En cambio el sabio edifica su casa sobre la roca inconmovible, se llama Jesucristo. Ahí hemos edificado la casa, ahí edifiquemos pueblo, porque la roca inconmovible nadie la mueve. Bendito Dios, a su nombre. Gloria. Este evangelio es vida, no como necios, sino como sabios, aleluya. Que usted diga: bueno, todos van por el camino ancho, pero yo seré sabio, me iré por el camino angosto. El camino angosto es el camino de Jesucristo, que conduce a la vida y a la vida eterna. Bendito Dios. Dice la palabra: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5 y versículo 16, aprovechando bien los tiempos, porque los días son malos.
Son malos, hermanos, porque dice la Biblia, hermanos, que habrán guerras, pestilencias, ya les he mencionado, pero leamos una parte, San Mateo 24 y versículo 8, vamos a leer 24:8, libro de San Mateo. Gloria a Dios, dice la Biblia así: y todo esto será principio de dolores. Los días son malos, dijimos. Versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Entonces, esta palabra es profética y siempre se ha cumplido en cada generación. Se cumplió primero en los apóstoles. Los apóstoles fueron entregados a tribulación, a prisión, y dice, los matarán. Así los mataron a todos los apóstoles. Y fueron aborrecidos de todos por causa de su nombre. Lo mismo en estos tiempos, en cada tiempo ha sucedido igual, hermano, igual. Cada misionero que llevó el evangelio a cada país sufrió, otros los mataron. Por ejemplo, en este país, El Salvador, según la historia, entró el evangelio por unos misioneros norteamericanos. Y entonces ellos sufrieron. Ellos, hermano, hace más o menos 100 años fue que entró el evangelio a este país. El evangelio poderoso. Porque antes habían conquistado los españoles, pero los españoles traían la religión del catolicismo, hermano. Entonces no había evangelio, sino que ellos traían su religión, adorando algo que no es Dios. Pero se apareció el evangelio de Jesucristo, bendito Dios. Pero a los primeros los aborrecieron, algunos los mataron en diferentes partes del mundo. Los primeros misioneros que llevaron el evangelio murieron. Y, hermano, se cumplió la profecía. Asimismo, hermano, en estos tiempos, usted ha escuchado noticias de que misioneros van a África, misioneros van a Asia y los matan. Hermanos, en estos tiempos actuales, los aborrecen, a los evangélicos no los quieren. Nadie los quiere a los evangélicos. El único que nos quiere se llama Jesucristo, el Todopoderoso. Él nos ama. Bendito Dios, somos de Jesucristo, pertenecemos a Jesucristo. Él nos ama con amor eterno, con amor maravilloso. Bendito Jesús, aleluya. Entonces dice la Biblia, estamos viendo que los tiempos son peligrosos, hermano. Muchos pastores los han llevado presos, tiempos peligrosos. En otros países, peor. Y dice el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Tiempos peligrosos, hermano. ¿No es cierto que esta profecía se está cumpliendo, que el hombre se aborrece uno con otro? Juzgue usted. Unos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El hombre así está en el mundo entero, se aborrece. Nación contra nación se aborrece. Y dice la Biblia, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya está sucediendo esto, se está cumpliendo la profecía, siempre se ha cumplido. Muchos han tropezado, ya no están en el evangelio, sino que el mundo los atrajo y están en el mundo. Lamentablemente muchos cristianos llegó a un evangelio mentiroso y según el pobre cristiano ahí está, pero al leer la Biblia es un espejo. Por eso usted póngase la Biblia como espejo y veamos en qué estamos mal. Bendito Dios, Jesús vive para siempre. Y dice la palabra, muchos tropezarán entonces,
Siempre han tropezado muchos en diferentes tiempos, hermano, por diferentes razones, como la parábola del sembrador que salió a sembrar y uno cayó en el camino, otro cayó entre espinos, y entonces cada semilla, 4 tipos de semilla cayeron en diferentes partes, uno en los pedregales, pero cayó una semilla en buena tierra. Eso somos nosotros, para la gloria del Señor. Ahí tenemos que permanecer en la buena tierra. La buena tierra se llama Jesucristo, que llevamos fruto al 60, al 100%. Bendito Dios, Cristo vive. Y dice que muchos tropezarán. Y dice la palabra: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Aleluya. Pablo estaba hablando que andad como hijos de luz. O sea, como hijos, como cristianos, pues. Vaya, usted ve el mundo, el hombre en el mundo, cómo actúa. El cristiano ya no debe de actuar como el mundo. Amén. Tiene que haber una diferencia. El cristiano debe de marcar la diferencia en este mundo perverso y malvado. Sea bendito el Hijo de Dios. Porque imagínense que Jesús vino a marcar la diferencia. Bendito Dios. Leamos lo que dice aquí. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque la maldad ha crecido. Por eso dice la Biblia: mirad que los tiempos son malos. Aleluya. Donde leímos en Efesios, la Biblia dice: aprovechando bien los tiempos, porque son malos. Aleluya. Son malos los tiempos, pueblo. Y dice: el amor de muchos se enfriará. El amor al prójimo, el amor a sus padres, el amor a sus hijos muchas veces, el amor al vecino, o sea, se ha enfriado. El amor al mismo cristiano. Los cristianos casi que muchas veces no se quieren, no están de acuerdo. Que Dios nos ayude, pueblo. Entonces dice: se enfriará. Y el primer amor hacia Cristo se ha enfriado ya en muchas personas, pero hay que entrar, hay que despertar y adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a Dios. Cristo viene. Y dice el versículo 13, 24:13, San Mateo. Usted puede decir: ¿por qué toma té a cada rato? Por la garganta, porque se recaliente, se me reseca y ya no voy a poder predicar. Si ayer así estaba, pero Dios sana. Aleluya. Y dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito Dios, este evangelio sigue siendo la respuesta para cada vida. Así que el que persevere hasta el fin en este evangelio, este será salvo. Hay que despertar, pueblo, porque los tiempos son finales. Amigo, Jesús te ama y te quiere bendecir, te quiere ayudar, te quiere sacar adelante en victoria. En Jesucristo está la victoria. Él tiene el poder para hacer cosas grandes. Aleluya. Hoy te invitamos a recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Recibe a Jesucristo como tu Salvador personal. Él te ama y te quiere ayudar. Él es poderoso. Ya no sufras más en este mundo perverso y malvado. Jesús te ama. ¿Habrá alguien que quiere recibir a Jesús? ¿Habrá alguien que quiere reconciliarse con Jesús? Él tiene el poder para bendecirte. Solo reconcíliate con Él, porque Él te ama. ¿Habrá alguien? Oramos en esta hora. Ahí donde está, repite esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, perdóname de todo pecado. Me arrepiento. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal de mi alma. Anótame en el libro de la vida. Gracias, Jesús,
por perdonarme. Yo me reconcilio contigo, Jesús. Te pido perdón. Oh Dios mío amado, gracias por perdonarme. Amén y amén. Gloria a Cristo.